¿Alguna vez te ha llegado el pensamiento de querer volver a comenzar tu vida? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el profeta Ezequiel toca ese tema. Y si ya tienes tu Biblia en la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Ezequiel capítulo 34 y el día de hoy vamos a leer del versículo 25 al 31. Y la palabra de Dios dice así: Voy a hacer una alianza con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendiciones en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas y en ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, son las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios, yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sabes? Eh, eh, Todos hemos querido comenzar algo de nuevo, eh, después de un fracaso, probablemente, después de una decepción, incluso después de alguna mala decisión. Quisiera decir, trágame tierra y muéveme a un lugar donde yo quisiera volver a empezar, donde yo pudiera volver a empezar, llévame a China, no sé. Porque tal vez hemos pensado, si ojalá pudiera regresar el tiempo, si pudiera borrar esa etapa de mi vida, o si pudiera borrar eso que dije o eso que hice, o alguna vez has pensado, ya arruiné demasiado las cosas. La mayoría de las personas cree que Dios quiere señalar nuestros errores, pero en Ezequiel 34 en realidad nos muestra algo muy diferente. Le está hablando a un pueblo que lo perdió casi todo. Perdieron su tierra, perdieron su seguridad, perdieron su futuro. Parecía que ya nada tenía esperanza en ese capítulo. Y en medio de esa historia rota, Dios hace una promesa sorprendente. Yo puedo hacer de nuevo todas las cosas. Y el punto número uno que te quiero dar el día de hoy es que Dios promete una vida donde ya no tengas que vivir con miedo. De hecho, los primeros 3 versículos del capítulo 34 de Ezequiel, Dios promete hacer un pacto de paz con su pueblo. En la Biblia un pacto no es simplemente un acuerdo. En la Biblia un pacto es un compromiso que Dios mismo hace con su pueblo. Después dice que quitará las fieras de la tierra, que podrán descansar seguros, que enviará lluvia en el momento oportuno y que los árboles darán fruto, que la tierra producirá alimento. Esas imágenes hablan de algo mucho más profundo que un buen clima o buenas cosechas. Hablan de una vida restaurada. Una vida donde Dios vuelve a cuidar de su pueblo, donde el miedo deja de gobernar. Y sabes, algo, si lo pudiéramos trasladar eso al día de hoy, a pesar de que hoy ya no vivamos entre animales salvajes, sí vivimos rodeados de otros temores. Tú y yo vivimos rodeados de algo que nos asusta. Probablemente el miedo al futuro, probablemente el miedo al fracaso, probablemente el miedo a no ser suficientes o el miedo a quedarnos solos. Vivimos en una generación con demasiados avances tecnológicos, pero también con mucha ansiedad. Y Dios dice, yo quiero darte una paz que las circunstancias que tú estás viviendo jamás podrán quitar. De hecho, la paz que Dios ofrece no depende de que todo salga bien, depende de que Él camina contigo. Sabes, pero en este capítulo Dios no solamente promete tranquilidad, Dios también promete devolverle al ser humano aquello que el pecado le quitó. Y este es el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy, que Dios restaura nuestra identidad para que volvamos a vivir cerca de Él. En los últimos versículos de este capítulo 34, Dios continúa diciendo que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esta frase resume
toda la historia de la Biblia en realidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mayor deseo de Dios no es simplemente bendecir personas, es vivir en una relación con ellas. Por eso termina diciendo, ustedes son mis ovejas y yo soy su Dios. Lo más valioso de la promesa no era la lluvia, no eran las cosechas, no era la seguridad, era que Dios volvía a estar con su pueblo. Sabes, el día de hoy muchos piensan que seguir a Dios consiste en cumplir reglas, en obedecer normas, pero el cristianismo comienza con una relación. Dios no quiere que tú seas un visitante ocasional dentro de todo esto. Él quiere ser el pastor que guía cada paso, porque fuimos creados para vivir cerca de Él, por Él y para Él. Y eso es algo que tienes que aprender y entender. Y por eso es que lejos de Él siempre terminaremos buscando otras cosas para nuestra identidad que solamente Él puede darnos. ¿Sabes? Esta promesa encuentra su cumplimiento en Jesucristo al final de los días. Cuando Jesús vino al mundo, Él dijo algo parecido. Yo soy el buen pastor, como lo estamos viendo aquí en Ezequiel. No vino solamente a enseñar a nuestro Señor Jesús. En la cruz Él cargó con nuestro pecado y resucitó para reconciliarnos con Dios. Y gracias a Él, hoy esa promesa que hace en Ezequiel también puede ser nuestra. Por eso el Evangelio no consiste solamente en que Dios va a mejorar nuestra vida. El Evangelio consiste en que Dios nos va a devolver aquello que habíamos perdido, que era la comunión con el Señor. ¿Sabes? La mayor bendición que puedes tener tú en la vida no es recibir algo de Dios, es volver a caminar con Dios. Vuelvo a repetirlo. La mayor bendición que puedes tener en la vida no es recibir algo de Dios, es volver a caminar con Dios. Concluyendo esto, todos queremos una vida mejor, pero Dios quiere darnos algo todavía mucho más grande. Él no solamente quiere cambiar nuestras circunstancias, Él quiere que caminemos con Él. Que tú y yo aprendamos a caminar con Él todos los días, porque una vida restaurada comienza cuando el pastor encuentra nuevamente a su oveja. Así de fácil. Tal vez hoy tú sientes que tu vida está rota. Tal vez hoy tú has tomado malas decisiones o pienses que ya es demasiado tarde para empezar otra vez. Pero Ezequiel 34 dice exactamente lo contrario. Dios sigue buscando a personas que necesiten ser restauradas. Por eso es que Él envió a Jesucristo, al buen pastor. Él vino a buscar a los que estaban perdidos, a cargar con su pecado en la cruz y a abrir el camino para que volvieran al Padre. Hoy puedes tú dejar de huir de Dios y volver a Él, porque cuando el buen pastor encuentra una oveja perdida, no la rechaza, la toma en sus brazos, la restaura y le da un nuevo comienzo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú muestras restauración a nuestras vidas, porque tú eres el buen pastor, Señor. Y te pido por todos aquellos que el día de hoy, Señor, se sienten mal, rotos, rechazados, Señor, que no son dignos de ti. Padre, recuérdales que tú eres el buen pastor y que tú restauras vidas, Señor, cuando empezamos a caminar contigo, Padre. Ayúdanos a caminar contigo todos los días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.